Y ahí va a ser otro trabajo de investigación, ¿no? ¿Qué es la sociología? ¿Qué es la sociología? Yo solamente le doy una introducción, pero no le estoy dando todo lo que es la sociología. Ese es otro deber. Sí, sí. Deber, ¿qué es la sociología? Sociología. Porque hay diferentes clases de sociología. Bueno, en eso sí le digo, resuman, no me traiga demasiado. ¿Sociología qué? Cristiana, ¿no? Solamente ponga ahí qué es la sociología, nada más. No importa que sea... No, la palabra qué es la sociología. No importa que el concepto sea secular. El concepto de eso, nada. Listo, perdón. ¿Amén? Entonces le explico que hay diferentes clases de sociología. Por ejemplo, nosotros estudiamos la sociología cristiana. Amén. Hay sociología política, que habla sobre lo que es la política y cosas así. ¿Amén? Hay, si no me equivoco, como unas 8 o 10 clases de sociologías diferentes. Y cada una trata sobre el ser humano. Sociología de grupo. Sobre el ser humano. ¿Por qué vivimos nosotros, por ejemplo? ¿Por qué somos lo que somos? Eso entra en lo que es la sociología. Aquí mismo tenemos un gran problema. Y el problema que tenemos aquí en el Ecuador es sobre la educación. Hay excelentes maestros. Pero toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, la educación en las escuelas nacionales ha sido pésima. Pero si hay excelentes maestros ahí, pero los pensum académicos, los libros que usan, a veces son libros caducos. Amén. Yo me acuerdo una vez que salió en una noticia donde un ministro de educación lo denunciaron porque a él le dieron dinero para comprar libros de educación actualizados. Y él había comprado libros de educación que tenían más de 15 años de antigüedad. Claro que se cogió un poco de plata, ¿no? Y esos libros obligó a que escuelas y colegios nacionales enseñen a los niños. O sea que el niño aprendía que había en ese tiempo como 50 millones de habitantes en la Tierra. ¿Y ahorita cuántos hay? Imagínese un niño de un colegio que salga graduado y se va a un concurso a Chile. Y justo le preguntan, ¿y cuántos habitantes hay en el planeta Tierra? Y él salga con esa respuesta. ¿Acaso no se le ríen y lo avergüenza? ¿Pero culpa de quién es eso? De los ministros, porque los profesores hacen lo que... De la mala educación. Ellos hacen lo que... Y la mala educación es la que forma malos ciudadanos. Y una de las bases de un político es tener malos ciudadanos mal educados, porque los puede convencer y manipular. ¿Eso es todo? Y entonces, en la sociología entra eso, sobre la educación. Porque hay unos países donde la gente desarrolla más y hay otros países donde la gente desarrolla menos. Y a veces no es por los recursos. Nuestro país es riquísimo, pero desgraciadamente mal administrado. Toda la vida ha sido mal administrado. ¿Qué hace con que a usted de repente le regalen una mansión? Solamente pongo su ejemplo. Si usted no se ha preparado para administrar una mansión, ¿qué hace con que le regalen una mansión? Al año usted ya la está vendiendo porque no sabe qué hacer. ¿Sí o no? Pero el que sabe administrar una mansión, cuando usted ya llega al año por ahí y usted dice, uy, qué bonito, han pintado, han acomodado, todo bien adornado, ¿sí o no? Alquilan cuartos allá. Yo quiero alquilar un cuarto. Pero el mal administrador, al año cuando usted llega, en los cuartos de alquiler usted ve puras arañas y helado. ¿Sí o no? Y telarañas a montones. Y lo primero que dice el administrador es que no hay plata, dice. No hay plata, no sé qué hacer. Y usted le dice, pero oye, dice, podías pintar los cuartos y ponerlos a alquilar y con ese dinero pagabas todo lo que había que hacer aquí.
y poco a poco llevas avanzando. Entonces, así es el ejemplo de un país que tiene los recursos, pero los administradores son malos administradores. Y eso también influye en el pueblo. Pueblo mal alimentado. ¿Por qué somos mal alimentados? No porque comemos mal, sino porque no sabemos comer. ¿O me equivoco? Una cosa es que uno compre, bueno, una cosa es que usted en un plato ponga 4 papitas fritas, ¿sí o no? Una porción de carne, ensalada, un poquito de arroz, ¿ya? Y ahí se pone un madurito y se pone algunas cosas. Otra cosa es que usted se ponga un cerro de arroz y al lado un cerro de papa frita, No, pues ¿sí o no? eso ya es pura. Y todo es puro cerro, y puro cerro, y puro cerro. Entonces, eso se llama mala alimentación. Una vez yo entré en una casa a trabajar con mi papá de un doctor en Murdesa. Era doctor. Nos invitó a almorzar. Y ahí nos puso, yo veía con asombro lo que nos puso. En un plato era una tacita de arroz boca abajo. Yo con mis ojos y en mi mente decía, voy a salir con hambre. Una tacita así, de jugo de naranja pero concentrado. Un pedacito de hígado, ahí había ensalada, había unos pedazotes de tomate, había zanahoria hecha finita, y ahí había también unos pedazotes de maduro que se los veía fritos. Y decía, bueno, por lo menos maduro frito, pero a lo que yo corté el maduro estaba como crudo por dentro. Yo en mi mente decía, esta cocinera machona, que no frito bien. Después el doctor, viendo mi cara, el doctor me dice, no, dice, para que te nutras bien, no debes de freír bien el maduro. Solo un poco, ¿no? Ya se hacen los chinos, ¿no? Meten el pescado, medio lo fríen, y de ahí usted se come entre cocinado y crudo. Y eso es lo que le llega a su cuerpo. ¿Eh? Y la carne también es así, a la plancha, sí. Así es. Entre Entonces, en la sociología se estudia justamente las condiciones del ser humano en cada país y a través de la historia también. ¿Por qué somos así? A través de la historia. Amén. Y claro, hay algunos que así como cuando echamos la culpa al papá y a la mamá, ¿no? Por mi papá soy así. Hay unos que echan la culpa a la historia. Por mis antepasados es que soy así. Yo no. Y muchos echamos la culpa a la historia. Pero también hay otra parte de la sociología que también nos enseña que podemos desarrollar si queremos. Y en eso la Biblia siempre nos habla de una forma positiva. Me decía un profesor norteamericano que nos daba clase en el seminario de Asamblea de Dios. Me acuerdo tanto de ese profesor que él nos decía claramente, decía, hay un gran pensador en los Estados Unidos que escribió un libro sobre el positivismo, que cuando tú quieras hacer algo tienes que repetir a cada rato, sí lo puedo hacer, ¿ya? Y ese profesor nos dice, ¿y si sabe que el padre de ese hombre era cristiano? ¿De dónde cree usted que aprendió el positivismo? De la misma Biblia, pues dice. Si la Biblia dice que hay que confesar lo que no es, como que si fuera de verdad. ¿Sí o no? Y eso yo le aclaré una vez en la iglesia porque una madre de familia fue a quejarse sobre las desgracias de su casa. Y yo digo, y hermana, ¿y usted cuando ora le dice gracias, Señor, porque mi casa es diferente, el esposo y todo? No, dice, sí, yo le confieso, pero todo es que veo a mi esposo y se me quita todo el positivismo. Le digo, si esos que crean grandes empresas saben que el levantar una empresa no significa que ya porque la levanto todo va a ser éxito, siempre va a haber caídas también, pero tengo que seguir creciendo, ¿sí o no?
Cuando usted se casó, había momentos que quería salir corriendo de su casa y dejarlo botado el esposo. Pero él permaneció. Y ahora la familia ha madurado, ¿sí o no? Porque así tiene que ser, pues. Cada vez que caemos, volvemos a levantarnos. Entonces, el éxito no viene porque yo creo que ya viene, no. Tengo que irlo cultivando también. ¿Ven? Hasta que ese éxito se va formando. Yo le decía a los hermanos que ahí en la iglesia tenemos un punto de éxito, gracias a Dios, grande. Cuando no teníamos iglesia, porque estábamos alquilando una casa, después el viejito me dijo, no, ¿sabe qué? Usted me da $80, pero esta casa es grande, dice. Deme 150. Yo no tenía los 150. Y dije, bueno, gracias, le digo, pero ya no puedo pues, seguir alquilando. Entonces un miembro de la iglesia, un viejito que quería esposa, me dice, pastor, dice, yo le presto la casa. Bueno, cuando ella me prestó la casa, yo le digo a las hermanas, vamos a apoyarlo con algo, porque luz, agua, aquí tenemos las cosas de la iglesia. Bueno, él no me está cobrando alquiler. Cuando ya pasó casi un año, él viene y me dice, pastor, yo creo que es el momento de que usted empiece a darme algo, dice. Ya que yo le cuido las cosas aquí, por lo menos denme unos $100. Entonces yo le digo al viejito, pero me hubiera dicho que me iba a alquilar, pues le digo. ¿Para qué me dice que me va a prestar? O me presta o me alquila, ¿sí o no? Entonces por ahí apareció una tía mía que está canísima. Pero antes de eso estábamos nosotros en un ayuno y orábamos al Señor. Y yo digo, hermano, le digo, desde ahora en adelante, dígale al Señor todos los días cuando esté orando y cuando salgamos acá adelante, dígale al Señor gracias porque ya tenemos el terreno, ya nuevo. Y así empezamos, casi un año diciendo lo mismo todos los días en oración, todos los días. Hasta que apareció mi tía la tacaña. Y ella me mira a ver y me dice, oye, qué miro, hasta esta casa muy vieja, llevo el dueño, ve a la casa, pero el dueño. Todo era feo. Y ella me dice, consíguete un terreno, dice. Me dice, ¿sabes qué? Anda, pregunta, ¿cuánto venden los terrenos? Bueno, yo le digo, hermano, vamos a preguntar. ¿Por qué vamos a hacerlo? Cuando ya preguntamos como 4 o 5 terrenos y todo el mundo en el Guasmo parece que fuera Nueva York, ¿no? Piden 100,000, 200,000, 150, 80. Hasta por casitas viejitas quieren pedir, pero un dineral. Ya me encuentro en una escuela abandonada que ya tenía años de abandonada. Y me dice 40,000. Le digo, ¿sabe qué? Le digo, yo le ofrezco 20,000. No, dice, muy poquito, dice. Después me llama mi tía y me dice, ¿hablaste del terreno? Le digo, sí, encontré como 3 terrenos. Y dice, sí, ¿sabe qué, Jimmy? Dice, yo te apoyo con unos $20,000, porque me dieron, ella era profesora y me dieron un dinero cuando ya se jubiló, me dieron como $40,000. Entonces ella me dice, te voy a apoyar con 20,000, dice. Bueno, yo le decía al Señor, mira, aquí ya me está apoyando con 20,000. Cuando me llama por teléfono de la escuelita, dice mi papá que le dé 35 y eso es todo. No puedo. Díganle a su papá que 18 le doy. Ah, no, dice, no, 18 peor, dice, no, gracias, nomás, gracias, hasta aquí nomás, gracias. Como a las 4 veces me vuelve a llamar. Dice mi papá que los 20 y eso es lo último. Discúlpeme, le digo, pero a mí me mandaron solo 18. No tengo ni un centavo más. Ah, no. Al día siguiente me llama y dice mi papá que bueno, dice. Los 18. Ahí llamé a mi tía y compramos el terreno. Y ahí es donde estamos construyendo. Un terreno de 9 por 22. Entonces, el hablar positivamente es algo que funciona siempre y cuando ponemos el corazón
en todo. Y estamos decididos a hacerlo. Y no importa si hay subidas o bajadas, pero hay que seguir insistiendo, insistiendo hasta que vemos nosotros realizado el asunto. Ahora eso tenía personalidad jurídica, perdón, no tiene personalidad, tiene derecho de posesión. Y eso no tiene escritura, es un derecho de posesión que pasa a cualquier mano. Entonces mi tía cogió ese derecho de posesión y me dijo, bueno, tienes que pagarme hasta el último centavo y salir que del derecho. Ya. Entonces yo le digo a mi tía, a ver, hagamos cuenta. Entonces esto quiere decir que cuando ya tenga yo 100 años, ahí termino de pagar el Entonces mi tía dice, ya hablé con un abogado, dice, no sé, estoy preocupada, si los demás, si tú te mueres, se te coge tu hermana, los hermanos de la iglesia se reúnen y dicen, vamos a poner el terreno. Yo, pero tía, le digo, usted está más allá que yo de allá. Usted cómo hacer cuenta, mi edad, su edad. ¿Usted cree que yo voy a morir primero? Bueno, solamente Dios lo sabe. ¿Ya? Pero es mejor y más bonito que la llevé como honores a usted, pero digo que ahí ella se sonrió y dijo, ah, no, es verdad. Claro, que como honores y todo. Ahí se sonrió ella. Así es que ella me dijo, busca a tu abogada y dile que venga. Llegó mi abogada, le fuimos al notario y pasó el derecho de posesión a mi nombre. Pero hasta ahorita, gracias a Dios, le estamos pagando mes a mes lo que acordamos pagarle $150. A veces le pagamos más y a veces un poquito menos, pero ahí estamos mes a mes pagando. Porque los ingresos todavía no son así grandes. ¿Amén? Y también tenemos que ir construyendo poco a poco. Entonces parte le damos a mi tía y él también. Seguimos construyendo y vamos avanzando. Amén. De columna en columna, pero vamos avanzando. Amén. Algún día usted verá la iglesia, más que sea en foto, puede ser que le manden en foto. Que estamos ahí avanzando. Eso es lo que no sabemos todavía. Porque está muy peligroso. Es porque está peligroso. No sabemos todavía si se hará. A pesar que está la fecha, Perdón, policía. Sí. Hay iglesias que no están haciendo campaña. En el Guapo hay muchas iglesias que no están haciendo campaña. Están haciendo interna a puerta cerrada y también están haciendo bastante aire libre. Eso sí, hacen bastante aire libre. Entonces, ni el pastor de Carlos se atrevió a hacer campaña. Yo me atreví, pero todavía para estar en noviembre. No se sabe qué pasará hasta noviembre. Vamos a ver que el Señor nos ayude. Pero eso sí está bien peligroso. Yo sí tengo miedo que una campaña nos rodeen esos motorizados armados y empiecen a todo el mundo a pedirle cuota. ¿No? O me llamen a mí, tú eres el que organizaste la campaña, y digan los hermanos que ahorita mismo den tanta cantidad de dinero y nos vamos y no ha pasado nada. Y no le robamos. No tengo plata, pero te doy lo que yo me ha dado. Si a un payaso le robaron las gracias, le robaron desgraciado. Bueno, mi hermano, entonces en la sociología topamos todos esos puntos, ¿no? Puntos, por ejemplo, también, ¿por qué las personas que tenemos diferente color de piel nos tratamos de una forma diferente? Todo eso viene desde pequeño. Yo tenía una hermana mía que era blanquita como la leche, bien blanquita. Y cuando ella veía a una persona morena la pellizcaba y se veía los dedos. Mi papá la retaba, pero mi papá era negrito. Y una vez él llevaba a mi hermana, iba llorando mi hermana. Y una señora le pregunta, ¿y esa es su hija? Con cara de misterio, ¿no? Sí, claro que yo soy el papá. Y esa señora le dice a mi hermanita, ¿y es verdad que es su papá? Sí, dice que mi papá no me quiere comprar helado, por eso ando que reclamo y lloro. Dice, iba a llorar, iba a llorar. Ya, es que lo veían a mi papá morenito y a mi ñañita blanquita, pues. Entonces,
Por todo eso ha habido problemas a través de la historia, por el color de la piel. Pero el color de la piel no cambia lo que hay en la mente y en el corazón de las personas, porque todos somos iguales en nuestro ser. Amén. Por eso es que los gringos robaron bastante, ¿no? Cuando veíamos un gringo, ahí viene un gringo y lo veíamos como un dios, y era un tío sin vergüenza, era de todo. Pero lo veíamos como un dios, y dice, ahí viene. ¿Sí o no? Se aprovechaba de lo que la gente veía por fuera. Amén. Entonces, en la sociología se estudia todo eso, ¿no? También los recursos que hay en tribus, países, en la historia, cómo ha influido la historia para que el Ecuador sea lo que es. Perú, Colombia, cada país, ¿no? Con sus costumbres. Porque hay muchas cosas que cuando nosotros aquí éramos solamente indígenas, había cosas que no conocíamos, pero fueron traídas por los españoles, por los europeos, ciertas costumbres que fueron traídas por ellos. Por ejemplo, una de las costumbres que fue traída por los españoles es la carne salada. Ellos salaban la carne para llevarla en su equipaje y poder comer cuando hacían viajes larguísimos. ¿Ya? Entonces ellos salaban la carne y cuando ya la iban a preparar, la remojaban, le sacaban un poco de sal y ahí la asaban o la preparaban en cualquier cosa. Eso es una de las cosas que aprendimos de los españoles. ¿Ven? Y otras costumbres también aprendimos de los españoles. Yo creo que hasta los piojitos lo traen los españoles. ¿Sí? Pero aquí no teníamos O tradiciones también, tradiciones también, como en Estados Unidos. La fiesta de Cuenca tiene bastantes tradiciones españolas, la fiesta de Cuenca. ¿Ya? La vestimenta guayaquileña y eso también, el vestido también es algo tradicional español. ¿Ya? Entonces, siempre las grandes naciones han influido bastante en las naciones pequeñas, en sus costumbres, en su lenguaje. Yo me acuerdo que aquí estudiamos una materia donde les mencionaban a ustedes que los lenguajes cambian a través de la historia, que hay palabras que a través de los años ya se dejan de usar. Amén. O usted va a otro país, por ejemplo, si usted se va a Colombia y usted dice tengo bravo, la colombiana se sonroja, porque es una mala palabra. Para nosotros no, para ellos sí. ¿Sí o no? Le digo para que no vaya a decir eso cuando vaya a Colombia. Gracias a Dios no sufrimos esa madre. Entonces hay palabras que ellos también usan, que para nosotros es normal, ¿no? Pero también hay palabras que para nosotros son un insulto y para ellos es normal. Y eso pasa en los que hablamos español. En todos los países, Perú, Colombia, Argentina, Chile, hay palabritas que usan que para nosotros son groserías y hay palabras que nosotros decimos que para ellos son groserías. Porque en cada país, aunque parezca mentira, en cada país tenemos costumbres diferentes y aunque hablamos español, hay ciertas palabras que también son muy diferentes. Amén. En Argentina el voceo, ¿no? Vos, acá tú dices vos, ¿sí o no? En cambio nosotros, ¿qué es la voz? Es lo que sale de la boca. Amén. También cuando dicen che, ¿sí o no? Trompada. Yo le pego una trompada. Boludo. Sí. En Bolivia, cuando dicen permiso que voy a arrimar, arrimar significa que va a vomitar. Cuidado te arrimo, dice, o sea, cuidado te vomito. Cubata de rey, chusa.
Chica, ve que otra cosa la vas a En Brasil la palabra brigada significa gracias. ¿Sí? Brigada, gracias. Molto obrigada, muchas gracias. ¿Sí ves esa palabrita, no? Nosotros nos parece tan brigada. ¿Qué es una brigada? Otra cosa. ¿Amén? Muito obrigado. Entonces, como cristianos, ¿en qué nos ayuda la sociología? Nos ayuda justamente para poder nosotros llegar con la palabra del Señor a diferentes grupos de personas. Amén. Tanto hispanohablantes como aquellos que no hablan español. Porque justamente si algún día Dios lo llama a usted de misionero, no es que se va a embarcar a un viaje de misionero porque sí. Antes de viajar al país donde Dios lo manda, primero tiene que prepararse. ¿Qué es lo que comen? ¿Cómo es la cultura de ellos? Amén. Si se bañan, si no se bañan, algunos no se bañan. Amén. Bueno, si no se bañan, no ando agua entonces. No. Y no me baño tampoco, ¿no? Me pongo a la par ahí también. Yo espero como feliz sin lugar. Yo no. No, te bañas con agua caliente y salía de la ducha y era el frío. Entonces, no, parece mentira, pero en Europa hay gente que no se baña. Y no es por el frío, escúcheme, no es por el frío, sino es por la costumbre. ¿Sí me está escuchando? Es por la costumbre. ¿Cierto que no? Porque hay ciertas partes, usted si algún día viaja a Europa, hay ciertas partes de Europa donde también hace sol, ya hace calor, y aún así no se bañan. Pero no son todos, son personas que simplemente no les gusta bañarse. En Suiza. Si usted leyera, por ejemplo, la historia de los reyes españoles, europeos, así, te va a ver que también gente de clase alta no se bañaba. Porque consideraban que la era... historia Yo dice leí un artículo una vez sobre la historia del abanico. Porque, y de las faltas que usaban la clase alta en esa época, en tiempo medieval. Es interesante. Y era por los malos hedores que emanaban de sus partes íntimas y de su aliento, por eso usaban abanico. A lo que hablaban, venteaban. Claro. Y muchos de ellos no se cuidaban los dientes porque ellos consideraban que tener los dientes cariados negros era parte de la elegancia. ¿Sí? Aunque le parezca mentira, pero así no. Vea el caso de Venecia. En Venecia sembraban bastantes plantas y árboles bien olorosos. ¿Pero por qué? Porque ellos tiraban sus propias heces al agua que circulaba por sus casas mismo. Entonces el mal olor lo cubrían con sus plantas aromáticas. O sea, no toda la vida de Europa, o los europeos han sido, como son orgullosísimos, nos quieren a nosotros opacar, ¿no? Son puercos salvajes, mentira. O sea, así como ¿Sí o no? nosotros iniciamos, ellos también iniciaron. Son latinos, puercos salvajes, dicen. Allá matan. Sudaca, dicen esta. Una vez leí un artículo de un alemán que era carnívoro, mataba para comerse la carne. Y una alemana también se comió al propio esposo. Lo vio tan gordito que lo confundió con un chanchito. Lo mató y lo tenía en su congelador y lo iba preparando. Sí, parece mentira, pero sí. En las películas se ve así a veces, en las series que hay así unos... Pero usted ve un europeo y el europeo dice, la violencia es allá en Latinoamérica. Ellos son, dicen, retrasados. Allá se matan, allá hasta caníbales. Son desarrollados. Yo leía algo sobre una historia que aún existe el canibalismo en las clases altas de los países europeos. Claro. Existe el canibalismo. Hay una foto que se filtró que habían llegado artistas famosos de todo. Vea, una hermana cristiana. Ya creo que ya terminó la hora de clase. La hora de clase ya terminó. Una hermana cristiana que dijo
una amiga mía.